Los judíos y romanos se burlan del Salvador. Quitaron las escaleras una vez que Jesús quedó clavado en la cruz, y quedó el Señor a la vista de todo el pueblo, sin los verdugos ni escaleras que impedían verle bien mientras amartillaban los clavos. Todo el pueblo que había salido de la ciudad le estaba mirando y se burlaban de él. Lucas 23:35. Bastaba con que estuvieran presentes viéndole morir para que fuera humillante, y si además se burlaban de él, la ofensa era doblemente mayor. El sol se escureció, apartó sus ojos para no ver escarnio tan cruel, y quedó todo a oscuras para disimular un poco la vergüenza del Creador. Pero la gente, en cuanto le vio colgado en la cruz, empezó a dar gritos y a reírse y le maldecían. Maldito el que esté colgado en el madero. Deuteronomio 21:23. Esta maldición de la ley recibió el Señor para librarnos a nosotros de la maldición eterna. Después los soldados cogieron sus ropas, que debía de ser una parte del pago de su trabajo. Más pago merecía su trabajo si ellos lo hubieran sabido valorar y hubieran conocido la verdad que por medio de ellos se realizaba. Por ser un hombre pobre, el vestido del Señor debía de ser corriente, el que todos usaban, aunque estaba limpio y cuidado, empapado eso sí en su sangre, que aún hacía su vestido más precioso. Llevaba Jesús, como todos los judíos, una túnica corta y sin mangas, interior. Encima de ella la túnica larga de largas mangas y un manto sobre los hombros. Los soldados hicieron 4 partes con sus ropas y cada uno tomó la suya. Juan 19:23. Por tanto fueron 4 los verdugos que crucificaron a Jesús, los cuales para no reñir rompieron en partes iguales los vestidos. Pero la túnica no, la túnica estaba hecha sin costura, y es común opinión que la había hecho su madre. Esta túnica no tenía costura, estaba toda tejida de arriba abajo. Juan 19:23. Por eso los soldados no quisieron dividirla, porque era muy valiosa, y por eso la echaron a suertes, y al que le tocase se la llevaba entera. Tan rigurosa fue la justicia que cayó sobre él que ni siquiera sus vestidos pudo dejar a su madre como recuerdo. Al contrario, él mismo tuvo que ver cómo se repartían sus ropas, y además como pago de la crueldad que habían ejecutado en él. De esta manera cumplieron los soldados sin saberlo lo que ya estaba dicho por el profeta. Se repartieron mis vestidos y echaron a suertes mi túnica. Era costumbre también entre los romanos custodiar a los condenados a la cruz todo el tiempo en que estuvieran vivos, para que nadie se atreviese a descolgarles. Por esto los soldados se sentaron allí para custodiarle. Mateo 27:36. Probablemente lo hicieron con más ganas que otras veces, porque los sacerdotes y escribas, por miedo a que lo robasen, les sobornaron y les pidieron encarecidamente que le vigilasen bien. Lo mismo hicieron después cuando el Señor resucitó, y ellos les pagaron para que mintieran y dijeran que los discípulos se habían llevado el cuerpo muerto mientras dormían. Fueron aquellas unas tormentosas horas y llenas de dolor. Los soldados se cansaron de estar de pie y se sentaron. Pensad cómo se sentiría un hombre azotado y colgado de una cruz. Sus brazos cansados y los pies de sostener su cuerpo de las heridas. Ese era el único apoyo, el de las heridas de los clavos. Había venido mucha gente a Jerusalén para celebrar la Pascua, gente de los pueblos y ciudades de todo Israel. Como se cansaban de estar allí tanto tiempo, iban y venían nuevas personas para verle, y todos le maldecían moviendo la cabeza. Mateo 27:39. Y de nuevo se cumplió lo dicho en el Salmo: todos al verme se ríen de mí, tuercen la boca y mueven la cabeza. Salmo 21:8. Me he convertido en el hazmerreír de todos, me ven y mueven la cabeza. Salmo 108:25. Y con lo que le insultaban era: tú que destruyes el santuario y en 3 días lo levantas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios y baja de la cruz. Mateo 27:40. El pueblo creyó las calumnias que le habían levantado los sacerdotes y por eso repetían lo que habían oído de ellos, y se burlaban de él por mentiroso, y se alegraban de verle colgado en la cruz. Así quedaban confirmados sus embustes, porque si de verdad fuera el que decía ser y tenía el poder que aseguraba,
¿cómo mejor podría probarlo sino bajándose él mismo de la cruz? Gente ciega a quienes faltó la luz del amor con que moría Jesús en la cruz. Creíais que no tenía poder porque no lo empleaba en provecho propio. ¿Qué mejor muestra de que era hijo de Dios que morir para salvar a los hombres y resucitar al tercer día? Así reconstruyó el santuario que vosotros habíais destruido. Resucitó su cuerpo al que vosotros habíais quitado la vida. Juan 2:19. Fue tragado como Jonás por aquel enorme pez al fondo de la tierra. Lucas 11:30. Y de allí salió con su propio poder resucitado y glorioso. Los evangelistas dejaron escritas estas blasfemias porque apenas se hubiera podido creer si no lo hubieran dicho ellos. Es casi inconcebible que pudieran tener tanta crueldad y odio, que se burlaran del que agonizaba entre tormentos. Aun si le consideraban su enemigo, parece mentira que no tuvieran un poco de compasión por el que veían morir entre tantos dolores y de un modo tan humillante. Todo el mundo se compadece del que muere, y más si su muerte es dolorosa, pero del Señor nadie se compadeció. Buscó quien se compadeciese de él y no había nadie. Buscó quien le consolase y no lo encontró. Salmos 68:21. Muy al contrario, aquellos hombres que parecían poseídos del demonio, porque si no, no se puede entender, añadían dolor a su dolor y le llenaban el corazón de amargura. Los sacerdotes y los escribas y los ancianos procuraban convencer a aquel pueblo ignorante y fomentaban el odio contra Jesús. Iban de grupo en grupo diciendo: salvó a otros y no se puede salvar a sí mismo. Mateo 27:42. Está claro que su poder era falso y sus milagros una mentira, porque todo le ha fallado cuando más lo necesitaba. Médico, cúrate a ti mismo. Lucas 4:23. Si Él es el Rey de Israel, que baje de la cruz y lo creeremos. Dice que confía en Dios, pues que Dios le libre. No ha dicho que es su Hijo, pues que Él le salve. Así, dice el Salmo, le habían de insultar. Se confió a Yahvé, pues que Él le libre, que le salve puesto que le ama. Si el justo es hijo de Dios, Él le atenderá, Él le librará de las manos de sus enemigos. Como los sacerdotes y escribas, que eran los que daban ejemplo, decían esas cosas, el pueblo les imitó. Los sumos sacerdotes y los escribas se burlaban de él, diciendo entre sí. Marcos 15:31. Quizá por gravedad y por respeto a su cargo estos hablaban entre ellos, pero el pueblo le insultaba a gritos. También los soldados que le custodiaban se burlaban de él, y acercándose le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate. Lucas 23:36 y 37. E incluso los ladrones que estaban crucificados junto a él también le insultaban. Mateo 27:44. Uno de los ladrones le dijo: ¿no eres tú el Cristo? Pues sálvate y sálvanos a nosotros. Lucas 23:39. Aquella generación infiel y adúltera pedía una señal, pero Cristo estaba decidido a no darles otra que la de Jonás. Lucas 11:30. Que estuvo 3 días en el vientre de un gran pez y luego fue arrojado a la playa. Así quiso confirmar el Señor, y no de la manera que los judíos pedían, la santidad de su vida perseverando firme en la cruz. Pero los sacerdotes ciegos daban al pueblo las piedras de la calumnia para que le apedreasen, que para eso habían salido de la ciudad. Mejor hubiera sido que no salieran y que tuvieran vergüenza siquiera fijándose en su autoridad, o al menos de la misma manera que no quisieron entrar en el pretorio por escrúpulo y fingida reverencia a la Pascua, la hubieran tenido para no presenciar la ejecución de Jesús. Nada se escapó a su mala voluntad. Se fijaron en que el título que había mandado poner el procurador sobre la cruz estaba equivocado. No debía decir Rey de los Judíos, porque según ellos no lo era. Por otro lado, ser rey de los judíos, si de verdad lo hubiera sido, no era un delito. Con eso se ofendía en su opinión su santa ley y su pretendida justicia al condenar a Jesús como blasfemo. Por eso, pensando que había sido una inadvertencia del juez, los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilatos: no debíais haber escrito el Rey de los Judíos, sino éste ha dicho: yo soy el Rey de los Judíos.
Pero Pilato respondió: «Lo que he escrito, escrito está». Juan 19:22. No reparaban los muy necios que Dios se servía de ellos para que todos se fijaran bien en el título de la cruz: Rey de los Judíos, y que en todas las lenguas del Imperio Romano se publicase que Jesús Nazareno era el verdadero Rey. Decid a las naciones que el Señor reina desde el madero. Salmos 95:10. Quizá pueda sorprender que en tan poco tiempo se resolviera la causa del Salvador y se le llevara al Calvario y se le ejecutara. Apenas transcurrieron 6 horas desde que empezó el proceso en el Sanedrín hasta que le clavaron en la cruz. Serían más de las 6 de la mañana cuando los sacerdotes presentaron la acusación a Pilatos, y eran alrededor de las 12 cuando llegaron al Calvario. Verdaderamente por su humildad y silencio fue atropellada su causa. Isaías 53:7. Y como él no se oponía, fue condenado contra todo derecho. Aunque no está bien decir que no se oponía, deseaba morir para salvar a los hombres. Fue él quien tenía prisa, como dice Lucas 12:50. Con un bautismo voy a ser bautizado, y qué inquieto estoy hasta que se realice. Jesús crucificado es el ejemplo de los cristianos. Fue la sabiduría de Dios la que decidió que, habiéndose Dios hecho hombre en este mundo, se fuera de él muriendo en la cruz. Con su victoria dio ánimo a los suyos para que aun en medio de la más fuerte tribulación perdieran el miedo a la cruz y esperaran conseguir la alegría y triunfar como él triunfó, subiendo la gloria. Juan 16:33. Nos dio ejemplo también con su conducta de obedecer y amar a Dios sobre todas las cosas, dispuestos a perderlas todas y hasta la misma vida si es necesario, antes que desobedecerle y ofenderle. Con el ejemplo que nos dio muriendo en la cruz nos animó a ser fuertes, a tener paciencia y ser humildes, a confiar en Dios por contrarias que nos sean las circunstancias. Por eso somos ahora fuertes sobre los enemigos, despreciamos sus ataques con la cruz, no nos importan sus golpes y heridas que solo afectan a lo que es caduco, y nuestro amor es para las cosas que duran y son de arriba. Nos dio a conocer el camino de la paz y enderezó nuestros pasos hacia él. Lucas 1:79. Nos guió por medio de la pobreza, desarraigando nuestro corazón de la codicia por la riqueza, de la que por desorbitar su estima nacen tantos males. Los judíos se escandalizaron y los gentiles tuvieron por locura la cruz, pero los escogidos, los llamados por Dios, encontramos en ella la virtud, la fuerza y la sabiduría de Dios. Corintios 1:23 y 24. Dios manifestó su grandeza en la cruz. Así como es grande en majestad en el cielo, fue paciente y humilde en la tierra. Tomó el primero la cruz para que nosotros le siguiésemos. Careció de los bienes que el mundo desea y sufrió más que ningún hombre todos los males que el mundo rechaza. Como capitán fue delante abriendo camino para descubrirnos la vida. Su pobreza llegó hasta tal punto en su pasión que ni tuvo una cama en que morir, murió desnudo. Ni siquiera en la sed y agonía de la muerte pudo beber lo que quiso. Tuvo que contentarse con el vinagre que le dieron sus enemigos. San Pablo dice que la verdadera pobreza es pasar con lo justo para vestirse y poder comer. Timoteo 6:8. Sin buscar ninguna cosa más. El Señor, que era rico, se hizo pobre entre nosotros. Corintios 8:9. Y fue más adelante de lo que dice San Pablo. No tuvo con qué vestirse ni qué beber, le robaron sus ropas y le dieron a beber vinagre. Murió desamparado, miraba a un sitio y a otro y no encontraba quien le conociese. Salmos 141:5. Mis antiguos amigos huyeron muy lejos de mí y me consideraron como algo despreciable. Salmos 87:9. Su caída fue muy grande porque había sido muy encumbrado en la consideración de todos. Me llevas como a caballo sobre el viento, me elevas como en un torbellino, pero sé bien que me conduces a la muerte, al lugar donde tiene cita todo ser vivo. Job 30:22. Fue querido como un santo, fue tenido por profeta, le escuchaban como gran maestro. Todo el pueblo le seguía.
y el templo y las sinagogas se llenaban cuando él hablaba. Hizo grandes milagros, y todos le estaban agradecidos por tantos beneficios que recibían de él. Sin embargo, en un instante todo se volvió del revés. Le despreciaron, le odiaron, le insultaron. Por eso dice la Escritura que le odiaron sin motivo. Juan 15:25. Los sacerdotes que le condenaron injustamente fueron como la mala levadura que fermentó la masa del pueblo contra el Salvador. No les bastó con verle colgado en la cruz, sino que como perros rabiosos despedazaban la carne del crucificado con sus injurias y sus calumnias. Y en los suyos, los que habían sido sus amigos, no encontró ni lealtad ni firmeza. Uno de sus apóstoles le vendió haciendo de capitán de sus enemigos. Aquel a quien había dado el primer lugar entre todos le negó 3 veces, diciendo que no le conocía, y los demás le abandonaron. Así son de inconstantes los afectos humanos. Los cristianos debemos ser constantes y firmes en nuestra fe. ¿Qué sentiría el corazón de Jesús al verse sin amigos y rodeado de los que se alegraban de su muerte? Mi corazón se deshizo como la cera derritiéndose en mis entrañas. Salmos 21:15. Solo su madre le acompañó y su eterno Padre que podía defenderle, pero no quiso y le dejó padecer. Y a este abandono de Dios se referían sus enemigos burlándose de él. Ha puesto su confianza en Dios, pues que le salve ahora, si es que de verdad le quiere, ya que dijo, soy hijo de Dios. Mateo 27:43. Dios no quiso salvarle ni demostrar que le quería. De eso se quejó Jesús. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fue honrado de todos, le trataban con respeto. Había alcanzado en Israel una gran reputación, y ellos le deshonraron, le mandaron matar fuera de la ciudad, donde se ejecutaba a los delincuentes, y 2 malhechores iban junto a él. Fue clavado en la cruz, la muerte más humillante, y al verle todos se sintieron engañados por haber creído en él, e intentaban romper con él insultándole y llenándole de injurias. Y era Dios a quien así se desacreditaba. Tuvo mucha fuerza entre el pueblo la opinión de los sacerdotes principales y de los ancianos, porque así suele suceder. Es normal que se atienda a la opinión de la gente más acreditada. Los más sabios y los tenidos por más santo en Israel, de quien menos se podía pensar que fueran injustos, fueron los que le declararon blasfemo. Todo el pueblo les creyó, y gritaba con ellos que le condenaran a muerte, y le insultaron junto con ellos cuando estaba en la cruz. También fue una gran humillación para Jesús que le acusaran de aquellos delitos. Le acusaban de ser blasfemo a Dios cuando él era su hijo querido, de querer levantarse contra el César y de alborotar al pueblo, cuando él enseñaba el amor entre los hombres. Le llamaron embustero a él que era la verdad. Dijeron que con su doctrina intentaba pervertir al pueblo, y su doctrina era la buena nueva, la salvación, que hacía milagros con el poder del demonio, Jesús, Hijo de Dios, que era un vagabundo sin domicilio fijo, amigo de pecadores y publicanos. Y esta acusación era cierta, porque él mismo dijo que teniendo las raposas agujeros y los pájaros nidos, el Hijo del Hombre no tenía donde reclinar la cabeza. Era verdadero amigo de publicanos y de pecadores, porque había venido a curar a los enfermos, no a los sanos. También fue deshonroso lo que hicieron con él. Le cogieron preso de noche y con armas, como si fuera un ladrón. Le llevaron atado por toda la ciudad. Hasta un criado se atrevió a pegarle una bofetada. Aquella noche del jueves quedó entre los criados de la casa de Caifás y se divirtieron riéndose de él. Herodes le trató de tonto y de loco. También los soldados de Pilatos le desacreditaron en público burlándose de su realeza. Le pusieron a la par con un ladrón y homicida, y a éste prefirieron antes que a él. Le condenaron a la muerte de cruz, que era la más infamante y deshonrosa. Y eso junto con 2 ladrones como uno de ellos. Ni siquiera en su agonía de muerte pudo morir sin deshonra. Todo el pueblo se reía de él y le insultaba. Así fue deshonrado aquel que merece la honra, el honor y la gloria por todos los siglos. El dolor de su cuerpo fue tan intenso
que desde la planta de los pies hasta la cabeza no tenía nada sano. Isaías 1:6. Estaba todo hecho una llaga, como si fuera un leproso. Despreciable y como si fuera un desecho de los hombres. No tenía ni figura ni presencia. Le vimos y no había nada en él que valiera la pena mirar. Isaías 2:3. La espalda abierta de los azotes, el hombro magullado por el peso de la cruz, el pecho, los brazos y las piernas descoyuntados al extenderle en el madero, la cabeza clavada de espinos y sangrando, pálido y ojeroso, la cara hinchada por las bofetadas, seca la boca por la sed, las manos y los pies agujereados. Pero sobre todo esto era mayor la angustia y tristeza de su corazón, tanto que estaba a punto de morir. Ya que Dios quiso padecer, padeció como Dios. Al verle se descubría bien que era más que hombre el que así padecía, porque sufrió con fortaleza, sereno y lleno de majestad. Extendió con decisión sus brazos y mantuvo la cabeza levantada como un rey. Y padeció por la justicia y por la verdad. Perdió todo antes que desobedecer a Dios. Fue obediente hasta la muerte, y su muerte fue de cruz. Padeció por salvar a los hombres de todos los tiempos por amor. Murió por amor y sin medida, porque bastaba una sola gota de su sangre para redimir 1000 mundos. Sin embargo, por el excesivo amor que nos tiene, perdió toda su sangre en el tormento. Pudimos así ser lavados en su sangre. Nos amó y por eso nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Apocalipsis 1:5. Bienaventurados los que lavan sus vestidos en la sangre del Cordero. Apocalipsis 22:14. Ya que Cristo padeció en la carne, armaos también vosotros de este mismo pensamiento. Quien padece en la carne ha roto con el pecado, para vivir ya el tiempo que le quede no según las pasiones humanas, sino según la voluntad de Dios. Pedro 4:1 y 2. Es un grande y consolador ejemplo para nosotros los hombres ver padecer a Cristo, porque estamos seguros de que tenemos un sumo sacerdote que sabe compadecerse de nuestras flaquezas, porque Él lo sufrió todo igual que nosotros excepto el pecado. Hebreos 4:15. La sabiduría de Dios quiso que Jesús padeciese y probase todas las penas que los hombres pueden tener porque así le vemos, y lo es igual a nosotros. He llegado hasta el fondo del mar y las olas me ahogan. Salmo 68:3. Eso hizo el Señor y lo hizo el primero, como un bravo capitán para que todos nos atreviéramos a seguirle. Se fue mar adentro y dejó que la tempestad descargara sobre él y las olas le ahogaran. Sobre mí pesa tu furor, me hundes con el peso de todas las olas. Salmos 87:8. Las olas enfurecidas cayeron sobre él, y consiguió abrir un camino en medio de las aguas, para que su pueblo pasara a pie firme, y sus enemigos se hundieron como el plomo, y se ahogaron en lo más profundo del mar. Éxodo 15:10. Quiero decir que la gente mundana se pone triste ante la pobreza, se impacienta si está enferma, y se desespera ante la desgracia. Por eso el Señor enseñó a los suyos que se quedaban en el mundo, a que aprendieran a hacerse ricos con la pobreza, a que se alegraran en el dolor, y por la desgracia y la contradicción encontraran la gracia y la felicidad eterna. Por medio de la muerte el Señor nos descubrió el camino de la vida. Salmos 15:11. Y como dice Éxodo 15:12 y 13, extendió sus manos y la tierra devoró a sus enemigos. Fuiste con tu misericordia rey de tu pueblo, al que redimiste, y le llevaste con tu fortaleza a tu morada santa. Jesús ante su Padre Dios. No se puede decir con el lenguaje de los hombres ni se puede entender con la mente humana la alegría de Dios Padre ante su único Hijo. Si un padre se alegra cuando un hijo suyo con valiente energía le defiende de las calumnias que ha recibido y llega a probar la mentira de los calumniadores, ¿qué alegría podría ser la de Dios Padre ante el Hijo que había muerto por su amor? ¿Qué alegría la del Padre al verse defendido por su Hijo, al ver vencidos a sus enemigos por su obediencia? Y le vio fuerte y valiente, destruyendo las injurias y defendiendo su honor.
mostrando al mundo su injusticia y misericordia, su santidad. El humo de los antiguos sacrificios, donde se quemaba a fuego la carne de los animales, lo aceptó Dios un tiempo como un olor suave. Éxodo 20:41. Pero el sacrificio de su Hijo, verdadero hombre y Dios, fue mucho más aceptable. Jesús fue para su Padre Dios la ofrenda viva y agradable, tanto que dejó ya de aceptar los sacrificios de la ley antigua, que sólo había aceptado hasta entonces por ser anuncio e imagen del nuevo sacrificio. El sacrificio del Señor fue ofrecido solo una vez, fue suficiente y sobrante para todos los hombres y todos los siglos. Con este solo sacrificio quedó aplacada la ira de Dios, se hizo justicia. Se abrieron las manos de la misericordia, se perdonaron los pecados, los hombres se hicieron amigos de Dios. La gracia y la vida eterna fueron una conquista conseguida a los hombres. Yahvé dijo a Noé que cuando lloviese mucho, él miraría su arco iris, que puso en las nubes como señal de su amistad con los hombres. Génesis 9, 13 al 16. Y prometió no destruir nunca la tierra con la lluvia. Su Hijo, puesto en la cruz con los brazos abiertos, fue como un nuevo arco iris, señal de la nueva y más profunda amistad entre Dios y los hombres. Rompió Dios su arco de flechas de ira, que ya estaba a punto de lanzar contra los hombres. Pero ahora, en vez de castigar, abraza a los hombres como Padre Dios fue vencido por este valiente arco, que es Cristo, y le movió a ser misericordioso con los hombres, en vez de descargar su justa ira contra ellos por sus pecados. Jesucristo amó a los hombres por amor a Dios. Dios se mostró Padre de los hombres por amor a Jesucristo, nuestro Redentor. Qué firme es el amor de Dios, qué firme es la esperanza que tenemos en Jesucristo. Tú nos amas, buen Jesús, y tu Padre nos perdona porque tú se lo suplicas. Porque vio Dios tu Padre tus sufrimientos, y mereciste mi perdón y mi salud eterna. Miraos siempre, Padre e Hijo, miraos siempre sin cesar, para que de vuestro amor vuestro espíritu me santifique y me llene de alegría. Salmos 88:10. Protector nuestro, Dios, mira y contempla a tu Hijo. Padre, perdónales. Jesús se valió del agradecimiento del Padre por su obediencia, y así intercedió por nosotros, por todos, por los justos y por los pecadores, por todos, por los que todavía no le conocían y por los que en aquel momento estaban allí cerca de la cruz, y no solo por los que se compadecían de él, sino también por los que le atormentaban y le odiaban sin motivo. Salmos 24:19. El Señor buscaba el bien de los que le hacían mal, buscaba la salvación de los mismos que le quitaban la vida. Puesto en la cruz rogaba a Dios en voz alta por los que le habían crucificado, para que nadie quedara excluido del mérito de su sacrificio y del valor de su oración. A pesar de su propia tortura demostró que le dolía más la perdición de los pecadores que lo que él mismo padecía. Se olvidaba de sí mismo para preocuparse de nosotros. No pedía alivio para su dolor, sino el perdón de nuestros pecados. Así es el sumo sacerdote que nos convenía. Hebreos 7:26. Que fuese tan grande su amor que fuera capaz de abrazar a sus mismos enemigos. Que pudiese vencer el mal con el bien. Romanos 12:21. De modo que si ellos repetían sus insultos, él aumentase su oración. Debió de rezar al Padre muchas veces con las mismas palabras, como hizo también ayer noche en el huerto. Escribe el evangelista que decía estas palabras no como si las hubiera dicho solo una vez, sino como si las repitiera. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Es admirable que hubiera guardado tanto silencio durante su pasión y en el juicio, y ahora hablara para defender a sus enemigos. Este abogado nuestro presentó al Padre todos los motivos que pudieran conseguir nuestro perdón, alegó nuestra ignorancia y alegó sus propios méritos a favor nuestro. Padre, yo soy tu Hijo, yo sé que tú me quieres. Mira el amor que yo te tengo y cómo te he obedecido.
Solo por tu amor estoy aquí agonizando en la cruz. No es justo que en esta ocasión me niegues lo que te pido. Soy tu hijo y tú eres mi padre. De eso me valgo y de que por tu amor y por obedecerte muero. Padre, te pido que les perdones. Podrías justamente castigarles, pero yo les perdono, y te pido que tú les perdones también. Yo les quiero como hermanos, quiéreles tú como a hijos tuyos. Mira el valor de mi sangre que por ellos derramo. Ha llegado el tiempo de que me veas colgado en una cruz, pero también ha llegado el tiempo del perdón y de la misericordia. Perdónales, Padre, su culpa es grande, es cierto, pero lo hacen por ignorancia, engañados. No se dan cuenta de la gravedad de lo que hacen. Sus jefes se han vuelto ciegos ante la luz y no han querido conocer la verdad. Y ellos han confundido al pueblo, han engañado a mi pueblo. Sufro de buena gana, Padre, por ellos. Ten en cuenta, Padre, que no se dan cuenta de que yo soy tu Hijo. Te suplico que no te fijes en que me matan, sino en que muero por ellos. Haz que ellos no mueran por haberme matado a mí. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Jesús pedía esto mismo también a su madre, que allí estaba hablándole al corazón. Al oír la madre la oración de su hijo se le enterneció el alma y quedó iluminada interiormente por la fuerza y el sentido de esta oración. Y como también tenía derecho a pedir venganza por la muerte de su hijo, al conocer la heroica grandeza del amor de Jesús por los hombres, con toda la fuerza que el Espíritu Santo le daba, abrazó también como una verdadera madre a aquellos pecadores, a todos los hombres. Unió su oración a la de su hijo y pedía también al Padre que perdonara a los perseguidores de Jesús. Con estos mediadores y gracias a su oración, muchos de los que allí estaban creyeron, y otros después de muerto, movidos por los prodigios de la oscuridad y del temblor de tierra, se convirtieron a Dios y se marcharon golpeándose el pecho. Lucas 23:48. Y después, cuando subió al cielo, se convertían a millares. Hechos 2:41. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Entre aquellas personas que quedaron afectadas por la oración de Jesús estaba uno de los crucificados con él. Debían de ser esos hombres de religión judía, porque de la blasfemia de uno y de la respuesta del otro se deduce que alguna idea tenían del reino de Dios y del Mesías esperado. Llegó a tal extremo la burla que hacían del Señor que hasta uno de los condenados se atrevió a insultarle. Mateo 27:44. San Mateo dice que al principio le insultaban los dos. Parece mentira que estando sufriendo el mismo dolor que Jesús no fueran más compasivos, pero luego, más impaciente y enfurecido por el tormento que recibía, y oyendo lo que decían los sacerdotes y el pueblo, que si era rey de Israel e hijo de Dios como decía, que bajase de la cruz y creerían en él, repitió la misma blasfemia, y añadía que si fuese verdad no solo tenía que bajar él de la cruz, sino bajarles también a ellos. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti y a nosotros. Lucas 23:39. Pero no lo eres, por eso no puedes salvarte ni salvarnos a nosotros. ¿Qué ocasión mejor que esta para demostrar lo que dices? Si tus enemigos han querido compararte a nosotros considerándote también un ladrón, véngate de ellos y sálvate. Pero estamos crucificados junto a un mentiroso, por eso no hay esperanza de que nos salvemos. Así insultaba aquel ladrón a Jesucristo, en vez de echarse la culpa a sí mismo de estar en la cruz. Pero el otro, que oyó lo que decía, y vio su paciencia y dignidad, y oyó también cómo rogaba a su Padre que les perdonase, movido por el Espíritu de Dios, comprendió no solo que era inocente, sino que de verdad era el Rey de Israel. Estaba seguro de que podía salvarle a él y a su compañero de la cruz, pero no de la manera que el otro decía. Por eso le reprendió gritándole desde su cruz: ¿Es que no temes a Dios tú que sufres la misma condena? Tú y yo padecemos justamente, porque nos lo hemos ganado, pero éste no ha hecho nada malo. Lucas 23:40. Es sorprendente que los sacerdotes no se den cuenta que éste es inocente, que es el Mesías, que padece injustamente.
No comprendo cómo además de crucificarle le insultan enfurecidos, como si estuvieran locos y ciegos. No comprendo tampoco cómo Pilatos, un juez prudente, le haya declarado inocente y sin embargo le ha mandado a la cruz. Todos han perdido la vergüenza y el amor de Dios. Pilatos quizá tuvo miedo a los sumos sacerdotes, pero ¿cómo nuestros sacerdotes pueden condenar a nuestro Mesías prometido, a nuestro Rey de Israel? Y tú, que estás aquí sufriendo, le ofendes también. Deberías avergonzarte de la pena que padeces y al menos callar. Tú y yo padecemos justamente por los delitos que hemos cometido, pero éste no hizo nada que no fuese bueno. Nuestro sufrimiento es con razón porque nos lo merecemos, pero éste no lo merece, y debías tener al menos compasión de él. Estando el Señor en la cruz iluminó con su verdad a uno de sus compañeros de tormento, y el otro, para que no se perdiese, tuvo quien le reprendiera y le enseñara la verdad. Tuvo al más apropiado, a su mismo compañero. Este dichoso ladrón, después de haber reconocido sus propios pecados y de haber aceptado su cruz como un castigo a sus delitos, enseñó a su amigo la verdad y le dio a conocer la inocencia y santidad del Salvador. Entonces volvió su cara hacia el Señor y le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vayas a tu reino. Sencillamente le reconoció rey. De una manera maravillosa creyó en su resurrección, pues dio por supuesto que iría a su reino. Le tuvo por Dios y le llamó por su nombre, Jesús. No le pedía ya nada para esta vida porque estaba ya para perderla. Solamente le pidió perdón y nada menos que la vida eterna. Aunque lo hizo sintiéndose indigno de entrar en el reino, solo le dijo: acuérdate de mí. Le vio padecer como él padecía, oyó cómo los sacerdotes y el pueblo entero le insultaban. Nada de extraño tendría que pensara que tenía los mismos delitos o mayores que los suyos. Pero la fuerza de la gracia y de la luz del cielo fue tan grande que aún en esas circunstancias creyó en él. Nadie le hablaba bien de Jesús, nadie le enseñó la verdad de su vida y su doctrina. ¿Qué es lo que vio? Todavía no se había oscurecido el sol ni había temblado la tierra. Tampoco esos prodigios, por tanto, pudieron moverle a creer. ¿Qué fue lo que le hizo creer? Fue la cruz. Vio al Señor crucificado y padeciendo, y creyó en Él como Señor del mundo. Creyó en su reino celestial. No le pidió nada de este mundo, le pidió el cielo. Escuchó el Señor emocionado entre tantos insultos aquella voz que le reconocía como Dios, la voz de un ladrón que aun estando Dios tan oculto, le supo ver y lo confesó en voz alta. Le dio a conocer a su compañero de tormento. Puede decirse que fue el primer apóstol, no de título sino de hecho. El Señor le concedió mucho más de lo que pedía. Quizá por eso, porque no solo le creyó, sino que le dio a conocer, defendiéndole y diciendo que era inocente y santo. Alegre el Señor de ver ya el fruto de su sangre y la primera conversión de un pecador que inmediatamente hacía de apóstol, le perdonó como sacerdote y le enriqueció como rey, y le dijo: Yo te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Se extendieron las tinieblas sobre la tierra. Hacía una media hora que el Señor estaba en la cruz desde el mediodía, a plena luz. Quiso el Padre del cielo dar testimonio de que era su Hijo quien moría, e hizo un prodigio en el cielo. Las cosas lloraron por la muerte de su Señor, ya que los hombres blasfemaban de él. El sol que cada día sale y da calor y extiende su luz sobre buenos y malos, Mateo 6:45, apartó sus ojos para no ver tanta maldad, apartó su cara para no ver cómo moría su Señor. Se oscureció al mediodía cuando hay más luz. Quiso Dios decir a los hombres por medio del sol cuál era la oscuridad en que habían vivido y en qué gran tiniebla caían por negar y apagar la luz que resplandecía por ellos. Les quiso decir el Padre Dios que como retiraba la luz de sobre ellos, así retiraba su misericordia y su protección, y que el pueblo judío iba a caer en una oscuridad mayor que la que ahora le envolvía. Hasta el sol se puso en contra de aquellos crueles judíos que habían matado a su Señor,
y como pudo quiso servirle. El sol se puso de luto, se vistió de tinieblas y ocultó en su oscuridad al que miraban con tanto odio. Así hizo callar sus insultos y les dejó admirados y asustados, de modo que no pudieron dejar de preguntarse el porqué de todo aquello. Poco más o menos después del mediodía, al eclipsarse el sol, la oscuridad cayó sobre toda la tierra hasta las 3 de la tarde. ¿Qué otra señal del cielo querían los judíos más clara que esta? Marcos 8:11. ¿Qué otra prueba querían para poder creer? ¿No les bastaba que el día cambiara su luz en oscuridad contra lo que naturalmente ocurre? Este eclipse de sol, cualquiera que fuera su forma, no era algo natural, sino una señal de Dios para mostrar a aquellos judíos lo airado que estaba contra ellos, mandando tinieblas sobre la tierra. Podían haberse preguntado, ¿quién es este que manda en los cielos? ¿Quién es este a quien obedecen la luz y las tinieblas? Las tinieblas duraron desde la hora sexta hasta la hora nona, que fue casi todo el tiempo en que estuvo vivo el Salvador, y con mucha razón se oscureció entonces toda la tierra, porque no quedaba en ella nada digno de ser mirado, solamente la obra de salvación que Él estaba realizando. Dios, Rey nuestro antes de todos los siglos, realizó nuestra salvación sobre la tierra. Salmos 73:12. Y como la luz suele estorbar a los que hacen oración, así quedó el Calvario como un oratorio en el cielo, dando el mejor tema de meditación que podía darse, aquel Santo Cristo que allí estaba. Se cerraron las ventanas del cielo para que los justos entrasen, como hizo Moisés. Éxodo 24, 15 y 16. En aquella nube de oscuridad, y quitando los ojos de todo lo terreno, recibiesen en su alma la luz con que ver y gozar este misterio de Jesús crucificado.